Hola Leo, bienvenido. Vamos a ver cuál es el mensaje que tienen en este momento tus guías, ancestros, ángeles, arcángeles, todos esos seres que están acompañándote cada día y que envían mensajes de diferentes maneras. Recuerda que yo solo soy la mensajera, por tanto, si hay algún mensaje que no resuena con tu situación actual, no pasa nada, es señal de que es para otra persona, ¿vale? Te invito a que mires también tu signo ascendente, Venus o lunar, para complementar este mensaje. Y te dice, la reina de las tinieblas, adquirir conocimiento, inseguridad y manipulación, número 16 o número 7. Mira, me están diciendo que aquí o hay alguna persona que no confía en ti, o hay alguien que no cree que tú puedas salir adelante, o alguien que no cree que tú puedas lograr tu objetivo. Te dicen, sigue adquiriendo conocimiento para que puedas vencer tu inseguridad, para que no permitas que nadie te manipule. Tú estás caminando en este momento por un entorno muy incierto. Personas que están teniendo pensamientos o sentimientos que no son los más claros hacia ti. Quizás esas personas están viendo lo que tú no estás viendo en ti, y es esa luz que te va guiando a pesar de todo lo que tengas a tu alrededor, y esas personas están siendo molestadas de alguna manera por la luz que tú estás irradiando. Tú eres una persona que destaca mucho, que tienes mucho brillo, y aunque no seas consciente de ello, es tu naturaleza y estás destacando. Pero en la oscuridad que no estás viendo, no lo estás viendo, estás con los ojos vendados, hay personas que están descontentas contigo. Te dicen, tú enfócate en prepararte, en tener seguridad en ti mismo, en asegurar lo que dependa de ti, pero para que puedas ver de lejos cuando alguien venga a manipularte. Porque siento que alguna persona que te conoce puede usar estrategias para manipularte de alguna manera, quizás minimizándote o haciéndote sentir inseguro con quizás que no tengas un conocimiento. Una persona que usa algo que tú sientas como que no tienes y lo usa para manipularte de alguna manera, o lo puede estar haciendo. Me dicen, hay una persona que también puede venir como a adularte, pero tras esa adulación, de alguna manera te va como a dejar ver que tú no estás totalmente preparado para eso. Es como si te fuera a quitar la idea, y realmente lo que está haciendo es manipulando la conversación para que tú desistas. Quizás porque tenga miedo que tú seas competencia, o porque sencillamente no te quiere ver triunfar. Vamos a ver si me aclaran más, porque me están dando el mensaje como un poco encriptado. Me lo están dando como muy general. Cuídate de las personas que tienes a tu alrededor. Sigue brillando con tu propia luz, pero recuerda, muy atento, que esa luz que tú estás irradiando está molestando a 2 o 3. Es decir, hay 2 o 3 personas a tu alrededor que no son sinceros contigo y que se mantienen en la oscuridad acechando, pero que no quieren verte brillar. Voy a sacar esos 2 mensajes a ver qué me dicen. El poder superior y la historia interminable. Vale, aquí hay alguien que no es la primera vez que sucede. Tiene como... Quiero pedir una más, porque siento como si esta persona, no desde ahora, sino desde hace tiempo, te viera a ti como rival, y no porque tú hayas hecho algo, sino porque esta persona o te perdió, tenía una relación contigo y te perdió, te le fuiste de las manos, o no pudo nunca lograr lo que quería con respecto a ti. Puede ser en el amor, o puede ser en el trabajo, o a tu alrededor, o un familiar. Dice, hay algo que cada vez que tú crees que se va a terminar, o puede ser también esa persona, porque siento mucho esa dualidad, no acaba esa historia de terminar, y cuando crees que ya tú no vas a irte más, te vuelves a ir. Es algo que no acaba de terminar, pero
que no acaba de terminar precisamente porque el poder superior así lo está disponiendo. Por eso te van a estar aclarando a través de tu intuición, de señales, de los propios conocimientos que tú estés adquiriendo. No sé por qué me viene mucho el mundo espiritual ahora a la mente. Para que detectes las intenciones de esa persona y puedas cortar con esas cadenas. Me dicen, puede ser incluso un patrón repetitivo con un familiar tuyo, mamá, papá, abuela, abuelo, que sean como muy posesivos, o un hijo incluso, que quieran de alguna manera manipularte. Quieres, por ejemplo, y es un ejemplo hipotético, no tiene por qué ser tu situación, ¿vale? Pero tú quieres tener una pareja y este hijo te dice, pero mamá, ya tú estás muy mayor para tener una relación. Es un tipo de manipulación donde te puede estar creando inseguridades para que no deje el paso, ¿vale? Pido una más. Ok, ahí está. Gracias. Cortar madera. Siento esta carta y destino en la base y la voy a tomar también. Siento esta carta como diciéndote lo que está para ti escrito por destino, nadie lo puede evitar. El poder superior y el destino ya hablan de esa sincronicidad que en tu vida está aconteciendo para que tú camines por el destino que has venido a vivir. Sin desvíos, sin estas historias interminables, cortar madera, para que puedas lograr aquellas cosas que quieres. Pero también aquí dan un mensaje extra. En el tiempo en el que estés queriendo manifestar lo tuyo, no te enfoques demasiado en tu entorno, en si se da o no lo que tú quieres. Sigue haciendo tus rutinas diarias, prepárate, estudia, infórmate, supérate a ti a nivel personal, y en lo que esperas a que te llegue la manifestación de lo que tú quieres, sigue enfocado en esas cosas más ordinarias del día a día, ¿vale? Ya lo visualizaste, sigues haciendo las técnicas para visualizarlo, ya sabes lo que quieres, suelta al universo y permite que la energía trabaje, ¿ok? Vamos a pedir unas letras para ti antes de pasar al tarot. Letras que pueden ser importantes para ti. También me dicen que puedes estar soltando a alguna persona en específico que siempre viene con la misma historia. Es algo que se repite. La letra Q, la letra M, no, esta es la W o la W, la E y la F. Si hay algo que ya está destinado para ti, tiene que ver con tu propio brillo, con tu propia luz. Déjate guiar solo por lo que tu intuición te dice. Hazlo en silencio. Aleja de quien necesites alejarte, pero no te detengas. Son demasiadas. ¿Qué necesitas saber, Leo? Leo. En la base se queda los enamorados. Y 8 de aire. Fíjate cómo 4 de aire. Tu propio estancamiento o el propio bloqueo que puede tener alguno de ustedes en el amor tiene que ver precisamente con el reconocer tu derecho a ser feliz, tu derecho a amar y a ser amado. Y puedes sentir las ganas de ser feliz y de recibir ese amor y de amar. Incluso puedes estar amando ya, pero no ves la manera de que pueda ser posible o de que se pueda realizar. Y apartándonos del tema en el amor, hay algo que también tú puedes estar queriendo a nivel personal, que se puede estar bloqueando por tu propia mente o por hijos. Mira, nuevamente me lo muestran. 10 de agua, 3 de fuego y 10 de fuego. Ok, una más para aquí, 9 de tierra. Perfecto. Mira, con el 10 de agua lo que te están diciendo es eso que tú estás queriendo lograr. Es posible. Un 10 de agua. Celebración, alegría, armonía. Por fin se unen mente y corazón a manifestar en perfecta armonía aquello que deseas. Empieza todo a fluir. ¿Pero por qué?
porque tú empiezas a mirar tu horizonte con nuevas perspectivas, con una nueva luz. Y aquellas cargas, 10 de fuego, que puedas tener tú sobre tus hombros, las empiezas a soltar. 9 de tierra, independencia, liberación, autonomía, autoestima, aumentándose a 1000 por 1000, 1000%. Un 9 de tierra es yo logro todo lo que me propongo y sé que soy la única persona responsable por mi felicidad, por mi triunfo, por mi éxito y quiero ser independiente económicamente. Me empiezo a arreglar más que nunca y a hacer ejercicios y a comerme el mundo. Pero 10 de fuego, primero hay que soltar esas cargas. Y te dicen, 3 de fuego, si quieres que ese futuro, ese horizonte que estás visualizando como algo muy lejano, se convierta en tu presente, necesitas dar este paso y soltar esas cargas que son innecesarias. ¿Qué más necesitas saber? Mira, caballero de bastos. Se repite el 9 de oros. Tu independencia, vea por lo que tú quieres. Ese eres tú. Toma ese impulso, tu propia energía y vea por lo que tú quieres, a por esa independencia. A por ese triunfo que es tuyo. Mira, la fuerza, la energía que te representa o el arcano que te está representando en este momento. Supera tus miedos, supera el entorno, supera lo que haya que superar. Ay, me dicen que vas a estar teniendo esa fuerza que necesitas, ese impulso que tú necesitas para dar los próximos pasos. Haz de copas hacia el amor. Es que me lo estaban diciendo. Tú empiezas a fluir en amor, o bien porque conectas con una nueva persona, o bien porque las cosas se arreglan en tu vida amorosa. Y 3 de copas, celebración. Te veo feliz, te veo celebrando, apostando por tu alegría. Mira cómo esa carta salió así, como de una manera muy, muy fluida, así como este 3 de espadas que ha herido tu corazón. Se va. Fluye con ese dolor. Lo viviste. Bueno, está bien, aprendiste de todo lo que te causó ese dolor. Lo viviste tu duelo, pero no hay que quedarse ahí anclado por siempre. Eso te mantiene en tinieblas. Y tú te estás abriendo a disfrutar de un 10 de copas, de un as de copas, de celebración, de una nueva vida, de triunfo y éxito. ¡Wow! ¡Qué bonita! Vamos a pedir un mensaje de los ángeles de ayuda diaria. Sueña despierto. Cuanto más lo hagas, más fácil te resultará recibir y oír nuestros mensajes. Relájate y deja fluir tus pensamientos sin dirigirlos. Simplemente obsérvalos como si de una película se tratara. Deja que las ideas y los pensamientos fluyan con libertad. De ello surgirá la creatividad. Espero de alguna manera haberte ayudado. Un beso grande. Bendiciones.